Números capítulo 20. Y vamos a considerar unos cuantos versos en esa palabra, más de los que usualmente yo acostumbro a leer. Números capítulo 20. Cuando lo tengan, digan un amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo, y diga conmigo, y se postraron sobre sus rostros. Y diga esto también: y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios añada bendición a su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra es verdad, Padre. Te pido, Señor, que tú ministres a nuestros corazones a través de la misma, Señor, y que la misma sirva, Señor, para esforzarnos a seguir hacia adelante, Señor, para educarnos, Señor, Padre, que podamos ser mejores cristianos, mejores creyentes y mejores soldados preparados para tu servicio. Padre Santo, dispone las mentes y los corazones, Señor, de tu pueblo a escuchar. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, Señor Jesús. Amén. Y yo le he titulado al mensaje de esta noche: un momento en nuestras emociones que puede destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Un momento en nuestras emociones que puede destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando estaba estudiando esta palabra, estaba buscando así a través de diferentes pasajes y diferentes ideas. Vino a mi mente el mensaje que estábamos predicando el domingo, y el domingo vimos cómo un hombre que había sido dotado de toda la sabiduría de Dios, porque humildemente eso era lo único que había pedido para dirigir el pueblo de Dios, y se le había dado. Y no solamente Dios le dio lo que pidió, sino que le dio más de lo que él pidió, haciéndolo uno de los reyes más ricos de todo Israel. Estábamos hablando de Salomón, y cómo en su vejez él se desvió, y todo aquello que le había sido entregado, él lo apartó, porque Dios no se lo quitó, ¿okay? Dios no lo apartó, y su corazón se desvió y comenzó a sacrificar en altares que no debía sacrificar. Y siguiendo esa línea de pensamiento, mientras buscaba ideas para el mensaje de esta noche, me encontré con otro hombre que fue uno de los más grandes hombres en toda la historia de la Biblia. Un hombre con unas cualidades superiores.
a las de muchos hombres en la Biblia. Un hombre que había vivido de acuerdo a la voluntad de Dios por muchos años. Un hombre a quien Dios había separado desde el momento de su nacimiento, cuando la vida de todos los varones de los hijos de Israel estaba amenazada. Dios había separado a este niño, librándolo de la muerte para convertirlo en un gran caudillo. Moisés es uno de los hombres que más tiempo pasó delante de la presencia de Dios. Moisés fue uno de los hombres que más prodigios y milagros se hicieron a través de su mano. Moisés fue el hombre que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, a quien Jehová le dio la revelación de lo que había acontecido en el principio y cómo él había creado todo lo que tú y yo vemos en este momento. Pero llegó un momento en la vida de Moisés en el cual sus emociones tomaron lo mejor de él y lo hicieron fracasar. A veces nosotros hemos vivido una vida derecha delante de los ojos de Dios por mucho tiempo. Y es en el momento en que permitimos que nuestras emociones tomen el lugar de la guianza divina que comenzamos a fallarle a Dios. ¿En qué falló Moisés? En esta escritura que leímos, había pasado un suceso bien importante en la vida de Moisés. Su hermana, y eso lo vimos en el versículo 1, su hermana María había muerto. Esta mujer fue la que lo crió. Esta mujer fue la que cuando lo miraba, ella misma fue la que lo puso en el río Nilo y se quedó observando hasta que la hija de Faraón lo agarró. Y cuando cuando la hija de Faraón necesitaba alguien que lo cuidara, ella se ofreció a cuidarlo. Y esta mujer fue la que subió a Moisés, la que le enseñó muchas cosas a Moisés. Y esta mujer no solamente lo había criado, esta mujer había salido con él de Egipto cuando él llevaba el pueblo hacia la tierra prometida. Esta mujer había significado mucho en la vida de Moisés, y casi cuando estaban al final de la jornada, esta mujer muere. No solamente lo acompañó en el desierto, ella fue testigo de todos los prodigios y milagros que Dios había hecho a través de la mano de Moisés. Me imagino que más de una vez, aunque no lo dice la escritura, con un pueblo tan difícil de corregir, más de una vez, tal vez Moisés se acercó a donde su hermana, tal vez para ventilar, o tal vez para buscar oración. Y aunque esta misma hermana en una ocasión murmuró contra él, y Dios la castigó, fue este hombre Moisés el que pidió misericordia a Dios que no la matara, porque esta mujer significaba mucho en la vida de Moisés. La muerte de María impactó mucho a Moisés. Dice el versículo 1 que después, más adelante, cuando él se tiene que enfrentar a esta situación con un pueblo que está demandando agua, porque el pueblo de Israel lo más que hizo fue quejarse en toda su travesía, y eso les costó la tierra prometida. Estaba acabando Moisés de enterrar a su hermana, y Moisés en estos momentos en sus emociones estaba vulnerable. A veces cuando pasamos una experiencia sumamente triste, tenemos que tener cuidado, porque Satanás nos ataca, y cuando tú estás vulnerable, tú estás más predispuesto a fracasar. Y esto, acuérdate que tú tienes un enemigo. Hemos estado enseñando aquí los lunes las acechanzas que el enemigo de las almas tiene contra la vida de nosotros. Y cuando tú estás vulnerable, cuando tú estás triste, cuando tus emociones toman lo mejor de ti, tú estás más predispuesto al fracaso, a la caída. Y Moisés no solamente había muerto su hermana, Moisés estaba viejo. A este punto de la vida de Moisés, Moisés tenía casi 120 años.
Había vivido 40 años en Egipto. Había escapado de Egipto y había vivido 40 años en Madián. Después había ido a libertar el pueblo y a este punto de su vida había vivido 40 años en el desierto. La fuerza y el vigor de Moisés estaban débiles en ese momento en que él se enfrenta a una nueva situación con el pueblo de Israel. En muchas ocasiones, a través de todo el libro de Éxodo, tú ves todas las veces en que este pueblo se levantó y que él fue y pidió a Jehová que no lo destruyera. Pero en este momento en particular de su vida, él estaba tan cerca con sus emociones que Moisés se airó. Moisés andaba airado. Otra cosa que es relevante es que ya en este punto en que Moisés se aira, en que Moisés se deja presa de sus emociones, estaba llegando al final del camino. Es a veces cuando más cansado, cuando más vulnerable tú estás, es que se acerca el final de la prueba. Y muchas veces nosotros tendemos a fallar porque permitimos que nuestras emociones, como el miedo, como el cansancio, como la ira, todas estas cosas influencian en nuestros corazones y nos aparten del propósito que Dios ha destinado para nosotros. Moisés estaba cansado, habían sido 40 años de prueba. Nosotros a veces estamos en una prueba 2 meses. Ay, cómo pica, cómo duele, como Señor, pero hemos orado 2 años por algo. Señor, Moisés estaba 40 años en un desierto con casi 2 millones de personas que lo único que hacían era quejarse. ¿Ustedes creen que Moisés tenía derecho a sentirse vulnerable? Él le estaba pasando mal. A veces nosotros actuamos en nuestras emociones y nos justificamos diciendo: Señor, pero es que tú sabes que es tan fuerte la presión. Yo no puedo, Señor. Mira, Señor, esta esposa que me diste, este hombre que me diste, a veces no te la dio Dios, pero tú la escogiste, pero ahí vamos. Pero ya cerraste contrato, es delante de Dios que lo hiciste. ¿Para bien o para mal? En pobreza, en riqueza. ¿Cuántos recuerdan eso? En pobreza, en riqueza, en escasez, esas cosas. Pero entonces, en el momento de la prueba decimos: ese hombre que me diste, no ese hombre que tú escogiste. Esa mujer que me diste, la que tú escogiste. Entonces, Moisés ya no podía volver 40 años atrás para sentirse mejor. La solución no es ir para atrás en el tiempo para sentirte mejor. La solución es no permitir que tus emociones tomen lo mejor de ti para que no se destruya el propósito de Dios en tu vida. Que en el camino hay cosas que uno tiene que dejar, que hay cosas que uno tiene que soltar, pero una cosa que tú no puedes dejar es al Señor. Una cosa que tú no puedes dejar es de mirar para adelante. Y Moisés, en este momento que está este pueblo pidiéndole agua, una vez más exigiéndole, recordándole lo árido del desierto, recordándole lo mal que estaban las cosas, recordándole todos los muertos que habían muerto durante esa travesía de 40 años. En ningún momento mencionaron que todas las desgracias que le estaban pasando eran producto de su desobediencia. Mas sin embargo, empezaron a quejarse contra Moisés una vez más. A veces, mientras mayor tiempo llevamos en el Señor, más vulnerables nos ponemos. Esto le estaba pasando a Moisés. Ya Moisés estaba viejo y cansado. Y a veces cuando llevas tanto tiempo, a veces en la prueba o a veces militando y sales de una prueba y entras en otra y tiendes a cansarte, es cuando mayor peligro estás corriendo al principio de tu caminar con Dios. ¿Cuántos llevan aquí menos de 2 años de convertido? Ninguno, ¿no? Todos aquí no son veteranos. Isaías tal vez llegando a los 2 años. Cuando llegamos a más de 2 años de convertido, empiezan a bajar las revoluciones. ¿Cuántos lo han sentido? Ya,
pasó? No pude orar antes de irme. Y comienzas a hacer presas de tus emociones. Dices, Señor, hoy no voy a orar. Señor, tú sabes que trabajé 16 horas. Lloro desde aquí. 2 segundos más tarde, estás en los brazos de Morfeo. ¿Es el dios Morfeo? Un dios griego que era el dios de los sueños. Y descuidas tu vida de oración. Y cuando tu vida de oración baja, y cuando tu vida de escudriñar la palabra baja, tus emociones suben. Empieza el yo a subir. El yo no puedo hacer esto, el yo no puedo hacer lo otro, el yo estoy cansado, el yo esto, el yo no puedo ir allá, el yo ya no puedo leer la Biblia, el yo. Y entonces empezamos a tener problemas. Ya nos consideramos que, Señor, ya tú sabes que yo, mira, repartir un tratado suficiente. Yo me gozo con Angie, porque Angie lleva 800 años en el hospital trabajando, y ese fuego que hay en ella pasa así por el ladito de los enfermos. Dejen y le suelta un librito. Bien ella. O va para allá donde está el moribundo, y mientras le saca la sangre le dice, fíjate que te vas para el infierno si te mueres ahora mismo. Mira, muchacho que tiene ya 99 años y todavía tú no conoces a Jesus. Pues you better know him, porque no te queda mucho. Ese fuego no se puede perder en nosotros. Y Moisés ya había perdido ese fuego. Y aunque Moisés fue delante de la presencia de Dios y consultó a Jehová, cuando este pueblo le pidió agua, después de tanta queja, él volvió y subió y oró. Y eso estaba muy bien. A veces oramos, pero a veces no escuchamos lo que nos dice Dios. Y entonces ahí todavía somos presos de nuestras emociones, porque entonces la autosuficiencia, no, yo no tengo que presentar esto delante de Dios porque yo sé lo que yo tengo que hacer. Y Moisés cayó en un punto de autosuficiencia. En el versículo en que dice, haremos nosotros brotar agua de esta peña. ¿Qué iba a hacer Moisés? ¿Qué poder tenía Moisés? ¿Qué poder tienes tú? ¿Qué poder tengo yo? Si no es bajo la gracia y la voluntad de Dios. Y entonces sí, Moisés hizo algo muy bien. Moisés fue y subió y consultó a Jehová. Y Jehová le dio una instrucción que él no escuchó. Ese es el problema. Cuando nosotros permitimos que nuestras emociones vayan al frente de nosotros. Cuando nosotros permitimos que nuestra autosuficiencia nos domine. Cuando nosotros permitimos que el yo gane. Cuando nosotros permitimos salirnos de la voluntad de Dios. Le permitimos entonces al enemigo de nuestra alma que haga estragos en nuestra vida. ¿En qué manera falló Moisés? ¿En qué manera falló Moisés? Lo primero que Moisés hizo fue muy bueno, como le dije. Consultó a Jehová. Yo sé que aquí el 99.9 de la gente que hay aquí, cada vez que va a hacer algo, dice, Señor, si tú lo permites. ¿Verdad que sí? Decimos, esa frase la tenemos tan gastada que hasta cuando tú le dices, ¿vas a venir el domingo para la iglesia? Si el Señor lo permite. Si Dios quiere. Dios quiere. Si todavía tú no has oído la contestación a eso, Dios quiere. Dios quiere que tú vengas el domingo a la iglesia. Dios quiere que tú vengas el viernes. Dios quiere que tú vengas a orar. Dios quiere que te eduques. Así que Dios quiere. Y Moisés fue y le consultó a Jehová. Pero ¿en qué falló Moisés? Jehová, cuando Moisés fue a contestarle a Jehová, cuando Moisés fue delante de la presencia de Jehová, dice la palabra en el versículo 6 que Dios se manifestó. Porque siempre que un hijo de Dios le pide a Dios, Dios se manifiesta, se enseña. Porque siempre ha sido el propósito de Dios dejar que sus hijos sepan quién es Él
y cuál es su voluntad para con ellos. Siempre que tú oras, Dios se manifiesta. Y tal vez algunos de ustedes van a decir, ¿really? ¿Dónde yo estaba que no vi que se manifestó? A lo mejor estabas muy entrado en tus emociones, muy entrado en tu ira, muy entrado en tu amargura, muy entrado en tu tristeza, que no viste la manifestación de Dios, ni escuchaste la contestación de Dios para ti. Dios le indicó a Moisés qué hacer, y eso lo vemos en el versículo 7 y en el versículo 8. Y prometió Dios darle agua al pueblo. Dios se manifestó y le dijo a Moisés, a pesar de la frustración y la tristeza que él podía tener, que él le iba a dar agua al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Que él fracasó. Hubieron varios factores. En el versículo 10 podemos ver que Moisés estaba enojado. ¿Cuántos han orado a Dios enojados alguna vez? Y ahí se la mano. Yo he orado a Dios en ocasiones enojado. Y cuando tú oras enojado, tú estás siendo presa de tu emoción. Cuando tú estás orando enojado, tú no escuchas cuál es la voluntad de Dios. Y casi siempre cuando nosotros reaccionamos, enojarse no es malo, ¿ok? Dice la Biblia que te aires pero que no peques. Que no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Enojarse no es malo, porque Jehová se enoja. Jehová se aira. Todas estas emociones que tú y yo sentimos fueron puestas en nosotros por Dios. Y sentirlas no es pecado. Lo que es pecado es permitir que estas emociones muevan nuestras vidas. Que estas emociones muevan nuestros actos. Que estas emociones reemplacen la voluntad de Dios en nuestra vida. Y una cosa que le dijo Moisés a los del pueblo, los trató como rebeldes. Estaba muy justificado de decirle eso. Poquito le dijo, porque ese pueblo era terrible. El pueblo era terco y era rebelde. Pero al hablar Moisés demostró que estaba muy enojado y no habló bien del pueblo. A veces nosotros decimos tantas cosas que permitimos que salgan de nuestra boca. Ayer mismo yo pasé un momento así medio frustrante. Y tal vez dije una que otra cosa que no en el coraje. Y después tuve que tirarme delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname porque me dejé llevar por mis emociones. Eso nos pasa a todos. Le pasó a Moisés, que le pasa a Yuri no quiere decir nada. ¿Okay? Que le pase a Chemo no quiere decir nada. Que le pasa a Mariana, que le pasa a Yaisa, que le pase a Chris, no quiere decir nada. ¿Ok? Porque enojarse no es malo. Es dejarse llevar por las emociones. Hay peligro cuando estamos enojados. Fácilmente podemos decir o hacer cosas que luego vamos a lamentar. ¿A cuánto les ha pasado? O aquí hay una iglesia llena de santos que no pecan. Otra cosa que hizo Moisés, se volvió autosuficiente, y eso lo vemos en el versículo 10. En su enojo habló imprudentemente. ¿Cuántos dicen cosas feas cuando están enojados? No debemos de decir, y mucho menos como lavados en la sangre de Cristo. A veces deseamos hasta que la gente esté 7 pies bajo tierra cuando nos enojamos. Y son cosas imprudentes que salen de nuestra boca. No medimos nuestras palabras. Moisés dijo, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. En esto él da a entender que él y Aarón eran los que iban a hacer salir el agua de la peña. Se le olvidó a Moisés quién fue el que abrió el mar rojo. ¿Quién era el que mandaba maná todos los días? ¿Quién fue el que mandó todas las plagas a Egipto? Y en un momento de ira dijo, Aarón y yo vamos a sacar agua de esta peña y le vamos a dar para que beban hasta que se sacien, hasta que se ahoguen con ella. Estaba enojado, estaba siendo imprudente. A veces somos imprudentes y le fallamos al Señor con nuestra imprudencia.
Y casi siempre cuando somos imprudentes y nos dejamos llevar por nuestras emociones, se nos hace difícil pedir perdón. ¿Cuánto se les hace aquí difícil pedir perdón? Eso es una de esas emociones que tenemos que someter bajo la obediencia de Cristo. Yo trato de medir mis palabras, no siempre lo logro, porque a mí se me hace difícil decir, ese sorry me sale tan... Se trata de medir mis palabras cuando me he dejado llevar por mis emociones. A veces los esposos se dejan llevar por sus emociones y dicen tantas cosas imprudentes a sus esposas. A veces las esposas somos así medias histéricas y tenemos el carácter a veces más volátil y decimos cosas y después lo vemos dormido al lado y dice, bendito. Bendito. Mira todo lo que le dije. O lo vemos en la sala, digo, el mío todavía no, corrección, el mío todavía no ha dormido en la sala por 22 años. Yo soy la que lo miro ahí, bendito. Pero hay algunos que están en la sala y pasan las esposas en el middle of the night. Bendito, no le debía haber dicho eso. ¿Cuántos dicen amén de esta casa? No lo digan duro, muchachos, que las mujeres entran cerca. A pesar de los años en el ministerio, hay un grave peligro que el orgullo y la autosuficiencia nos dominan. En ese momento en particular, al Moisés dejarse llevar por sus emociones, a pesar de haber estado tantos años delante de la presencia de Dios, dice que Moisés fue un hombre que vio a Dios cara a cara. El único hombre que puede decir que le pidió a Dios verlo, y él le dijo, está bien, mira, no hay hombre que me vea y viva, pero a ti yo te voy a poner en esta endija de esta peña, y yo voy a poner mi mano en la endija de ella. Así que mira qué grande era esa mano. Solo imagínatelo conmigo. Yo lo leo y yo me lo imagino. Voy a poner mi mano en esa endija y yo voy a pasar, y cuando no quite mi mano, tú vas a ver mi espalda. ¿Tú te imaginas eso? ¿Qué relación con Dios? Y fue ese hombre precisamente el que permitió que la autosuficiencia y el orgullo lo tomaran en ese momento. Otra cosa que hizo Moisés, y lo vemos en el versículo 11, Moisés desobedeció. Dios le había dicho, ¿qué le dijo? Háblale a la roca. Dios sabía que Moisés estaba enojado. A veces cuando estamos enojados, tú no escuchas esa palabra que Dios quiere para ti, porque estás enojado. Y Dios sabía que Moisés estaba enojado y le estaba pidiendo en ese momento, cuando le dice, háblale a esa roca, que respirara hondo, se controlara y hablara a la roca. Yo recuerdo que cuando yo me aparté del Señor, yo le decía al Señor, antes de apartarme del Señor, le decía, Señor, habla. Señor, levanta un profeta. Y el Señor simplemente me decía, te quieta y reconoce que yo soy Jehová. Yo, no, habla, Señor,